Bienvenidas, bienvenidos sean al programa Lumen Gentium. Es una bendición que Dios nos permita una vez más poder estar con ustedes. En esta ocasión vamos a conversar sobre actividades que, digamos, se han realizado en torno a temas que aquí hemos presentado en otras oportunidades, como es la situación de riesgo para las y los salvadoreños que genera el proyecto minero Cerro Blanco, ubicado a pocos kilómetros de la frontera del Salvador con Guatemala. Y también pues otros riesgos que hay de contaminación, digamos, contra la naturaleza. Ustedes saben que el Papa Francisco nos ha mandado, ¿verdad? Nos ha recomendado trabajar en pro del rescate de la casa común. Y digo del rescate porque el daño que hemos hecho es severo y que seguimos haciendo. Y digo seguimos porque es la raza humana la que está generando este daño, esta afectación. Entonces, para conversar de estos aspectos y sobre lo que como iglesia, junto con otras, digamos, organizaciones de la sociedad civil se está haciendo, vamos a presentarles a nuestro invitado. Él es Guillermo Navarro, él es técnico de la Oficina Nacional de Cáritas del Salvador, y Cáritas del Salvador es miembro también de la Red Centroamericana por la Defensa de las Aguas Transfronterizas, junto a otras instituciones. Así que le damos la bienvenida a Guillermo. Gracias por estar con nosotros en Lumen Gentium. Muchas gracias por invitarme, Ilse. Un saludo a todos los amigos y amigas que nos ven. Vamos entonces a aprovechar su tiempo, Guillermo. Cuéntenos un poco. Sabemos que esta red, ¿verdad?, está en toda Centroamérica y que aglutina a instituciones de iglesia, pero no solo de iglesia, sino que también de otros aspectos de la sociedad. Cuéntenos un poco sobre la red brevemente, sí, y luego hablamos de qué es lo que han estado haciendo. Sí, bueno, Cáritas del Salvador, en tanto una institución parte de la Iglesia Católica, se vincula, coordina y desarrolla actividades con diferentes expresiones organizativas. En este caso, Cáritas es parte de la Red Centroamericana por la Defensa de las Aguas Transfronterizas, una red que tiene sus capítulos en Guatemala y tiene sus capítulos en Honduras y en El Salvador. El propósito de esta red es atender las diferentes problemáticas que tienen nuestras aguas transfronterizas. En más de algún momento hemos hablado aquí con Ilse sobre la condición única que tiene nuestro país. Nuestro país es agua dependiente, nuestros principales ríos nacen en Guatemala y nacen en Honduras. Y es a partir de esa condición, de esa realidad, en que Cáritas decide vincularse con esta red, al igual que también somos parte de la red eclesial ecológica mesoamericana REMAN, que tiene sus capítulos en México y hasta Panamá, toda la zona mesoamericana, y que por lo tanto también preocupa el agua, pero sobre todo las amenazas que tienen nuestras principales cuencas transfronterizas. Centroamérica o Mesoamérica como región comparten alrededor de 23 cuencas transfronterizas. Solo Centroamérica, uniendo a México, ya son muchísimas más, pero estamos hablando de una región conectada a través del agua. Eso es importantísimo y nos preocupa como iglesia. Esto incluso la Conferencia Episcopal del Salvador ya se ha pronunciado en relación a un proyecto que es ya de todos, por lo menos lo conocemos, se ha mencionado muchísimo, un proyecto minero que se llama Cerro Blanco, que está en Asunción Mita, en Guatemala, a escasos 20 kilómetros de la frontera entre El Salvador y Guatemala. Y este proyecto vendría a impactar al principal río nuestro, que es el río Lempa, porque estarían virtiéndose, producto de toda la actividad económica que va a generar este proyecto, 8 toneladas diarias de cianuro, y eso va a tener un impacto
por lo menos ahorita inimaginable, dado que tendríamos que hacer una investigación, un registro de todo el impacto que va a tener, pero lo cierto es que va a tener un impacto negativo en la vida acuática, porque va a afectar al lago de Huija, pero también en toda la sociedad salvadoreña, amenazando ya nuestro río Lempa, que está en agonía, que ese es otro tema, y este proyecto sería como el tiro de gracia, ¿verdad? Guillermo, en esta línea sabemos que la Iglesia tiene esta preocupación legítima, no solo la Iglesia, muchos ambientalistas también tienen esta preocupación. Y sabemos que no solo podemos sentarnos a preocuparnos, así es, ¿verdad? Hay que ocuparnos. Y en ese sentido estábamos conversando con Guillermo fuera de cámaras en otro momento y me decía que como Red Centroamericana por la Defensa de las Aguas Transfronterizas recientemente han estado haciendo una serie de acciones encaminadas a tratar de generar propuestas de solución a estas situaciones contaminantes, estas acciones contaminantes que se realizan en las fronteras de las aguas que compartimos con Guatemala y Honduras, especialmente en este caso con Guatemala, por este proyecto Cerro Blanco. Correcto. Bueno, en ese diagnóstico que nos preocupa nos llama a ocuparnos y está muy bien esa relación. Nosotros como RedCat, como Cáritas, venimos desde hace algún tiempo promoviendo una propuesta de tratado sobre aguas transfronterizas que precisamente va al encuentro a ocuparse de esa realidad, de esas amenazas que ya hemos mencionado, y porque no solo es la minería transfronteriza, sino que hay muchas otras amenazas a nuestras aguas. Venimos promoviendo esta propuesta de tratado, lo hemos hecho con Cancillería de la República. De hecho, teníamos una mesa de trabajo que la vamos a retomar, en donde coincidían otras instituciones que tienen competencia en el tema, como el Ministerio de Medio Ambiente, como la misma CEL, como ANDA, que son, y hoy con la nueva Ley General de Recursos Hídricos, esperaríamos que la Autoridad Salvadoreña del Agua también pueda conformar una mesa de trabajo y ver de qué manera esta propuesta sea el punto de partida para mejorarla o, en todo caso, retomar aspectos de nuestra propuesta para hacer algo y sobre todo que nos mueva el fin de detener ese proyecto minero Cerro Blanco, porque aquí y lamentablemente no podemos decir, entonces vamos a procurar que el proyecto minero Cerro Blanco tenga las menos afectaciones en nuestras aguas. En este caso no se trata de eso, se trata de parar ese proyecto, de que no se den los permisos y de que se tome en cuenta la consulta ciudadana que se hizo el año pasado, el 18 de septiembre del año pasado, en donde los habitantes de Asunción Mita rechazaron totalmente ese proyecto y lamentablemente el gobierno de Guatemala, en una clara alianza con la empresa de origen canadiense, desconocieron esa consulta ciudadana, pero creemos que poniendo en función del interés colectivo la vida, tanto del pueblo fronterizo de Guatemala como de todo El Salvador, es posible llegar a entendimientos. Si ponemos frente a todo el don más precioso que es la vida, ¿verdad? Y no solo la del ser humano, sino también de todas las especies que están amenazadas. Y también, ya lo hemos hablado, no solo estamos promoviendo
tratado que, como digo, lo hemos ido a hacer. Recientemente tuvimos una visita a Guatemala, donde nos hemos reunido con diputados del Parlacen, nos hemos reunido con la oficina de la Relatoría para los Derechos de los Pueblos Indígenas, porque es una de las poblaciones más afectadas por la minería. Nos hemos reunido también con partidos políticos de Guatemala, y pronto vamos a tener una interpelación al ministro de Medio Ambiente de Guatemala. Eso se está trabajando. Según la ley guatemalteca, los diputados tienen esa potestad legal de mandar a llamar al ministro y tener un diálogo con afectados a través de los diputados, para que expliquen qué es lo que está pasando con este proyecto Cerro Blanco, por qué las instituciones de Guatemala no se ponen a la altura de los intereses del pueblo miteco, que ha sido claro en su decisión democrática, ciudadana, de decirle no a este proyecto. Pero además, Cáritas del Salvador desde el 2006 viene promoviendo una ley general de aguas con un enfoque de derechos humanos, que lamentablemente cuando se aprobó la Ley General de Recursos Hídricos no se hicieron o no se tomaron en cuenta todas las observaciones que en su momento hizo la Iglesia, pero esperamos nosotros que esta ley ya en su aplicación, en su mandato, se pueda regular o modificar en algunos aspectos. Asimismo, este periodo legislativo, y le recordamos eso a la Asamblea Legislativa 2021-2024, que tienen en sus manos la gran oportunidad de saldar una deuda histórica con el pueblo salvadoreño, y es ratificar las reformas constitucionales en el artículo 2 referido al derecho humano al agua y al saneamiento, y en el artículo 69 referido al derecho humano a la alimentación. Desde el 2008 se viene luchando por reivindicar este derecho, que es un derecho fundamental para la vida, pero sistemáticamente se ha venido negando. El periodo legislativo anterior aprobó la reforma. Este periodo, estos diputados tienen la gran oportunidad entonces de ratificarlo y saldar con esta deuda histórica. Guillermo, cuando estamos hablando de estos aspectos, es difícil no pensar, perdón, que estamos hablando de todo lo que la Red Cat está haciendo para, digamos, dar propuestas de solución. Pero me llama la atención este último aspecto que usted acaba de mencionar, referente a nuestra legislación, a nuestra Asamblea Legislativa, perdón, y es que realmente ya se está terminando el periodo, ¿verdad?, de ejercicio de esta Asamblea, y si no se ratifica por esta Asamblea ese derecho, en la Constitución, el reconocimiento del derecho humano al agua y a la alimentación, volveríamos a quedar en cero, como dicen, a empezar la plana de nuevo, una vez más, porque no es la primera vez que esto pasa, y es triste pensar cómo se juega con las esperanzas de la población, ¿verdad? Pero si llegamos otra vez al 2024 en esta misma situación y sin ratificación, sería una pena, ¿no? Sí, sería una lamentable pena, que sería repetir nuevamente la historia de los que ostentaron el poder y este periodo sin diferenciarse del pasado, ¿verdad? Estaríamos repitiendo el pasado con los funcionarios de ahora. Entonces, eso es lamentable porque según la Constitución, los diputados representan los intereses del pueblo, y este interés, esta demanda de que se vea el agua como un derecho humano, así en la Constitución, no es un discurso
vacío. Esto está científicamente medido, y si lo vemos en la encuesta que sacó la UCA el 22 de marzo de este año, en ocasión del Día Mundial del Agua, el 99% de la población plantea que el agua debe de ser reconocida constitucionalmente como un derecho humano por los diputados. Y dentro de los problemas que visualiza ya la población es la ausencia del agua. La ausencia del agua en todo su sentido, ¿verdad? Porque de pronto podemos tener una fuente de agua cercana, pero es ausente en la medida en que no reúne las condiciones para el uso humano. Correcto. Son cosas que tienen que ser también previstas en nuestra legislación, y esperamos, pues, ¿verdad?, que este llamado llegue a las y los diputados correspondientes para que se haga realidad esta esperanza del pueblo salvadoreño. Pero vamos a tener que hacer una pausa, Guillermo. Okay. Y hermanas, hermanos, amigas y amigos que nos sintonizan, vamos a continuar en breve. Continúe aquí con su programa Lumen Gentium en TVK. Ya regresamos con tu espacio de entrevistas Lumen Gentium. Ya regresamos con tu espacio de entrevistas Lumen Gentium. Regresamos con su programa Lumen Gentium con nuestro invitado Guillermo Navarro, quien es técnico de la Oficina Nacional de Cáritas del Salvador. Estamos conversando sobre las acciones, las propuestas de solución que como Cáritas, miembro de la Red Centroamericana por la Defensa de las Aguas Transfronterizas, han hecho recientemente con reuniones con diferentes actores políticos de Guatemala en este caso, y entiendo que también están preocupados por la situación que se genera con las aguas que también vienen de Honduras. Como bien nos decía Guillermo en la primera parte del programa, nuestro país es agua dependiente y por lo tanto tenemos que preocuparnos y ocuparnos de cómo mantener esta situación de la mejor manera posible. Usted que vive en el campo y que depende de un agua que no nace en su terreno, nos entenderá perfectamente de qué estamos hablando. Usted tiene que ir a hablar con el dueño del terreno donde nace el agua, del que depende su cultivo, del que depende el agua que usted consume, para poder tener definitivamente aquello de la mejor manera posible. Pues algo así, pero en dimensiones más grandes, es lo que sucede con Guatemala y Honduras respecto a las aguas que nosotros tenemos en El Salvador. Guillermo, además de esas reuniones que tuvieron con los diputados y por supuesto también, me imagino yo, con gente de la sociedad civil, ¿qué otras acciones están realizando ustedes para que se mantenga esta situación de la mejor manera posible, sin afectaciones a nuestra población y por supuesto a los hermanos guatemaltecos? Este tratado de aguas transfronterizas del que nos platicaba no es nuevo, es hace mucho tiempo que se presentó, ¿no? Sí, hay como tres grandes acciones que a nosotros nos llenan mucho de satisfacción que poder realizarlas, y que son básicamente acuerdos que hemos logrado en el marco de esta visita con estos actores políticos y de la sociedad civil. Uno es, se va a gestionar a través de la oficina de la Relatoría para los Derechos de los Pueblos Indígenas una visita académica del relator. Los relatores especiales de la ONU solo pueden visitar un país a partir de dos mecanismos. Uno, que lo invite un gobierno, esa es una visita país. Pero muchas veces los grandes violadores de derechos son los gobiernos, y es contradictorio que un ente que está violando un derecho invite a alguien que vaya a fiscalizar o a observar y luego genere un informe. Sin embargo, ya se ha hecho. Y el otro mecanismo al cual nosotros le estamos apostando, y eso es lo que estamos haciendo ahorita, es gestionando la visita. Estamos hablando de visita a Guatemala,
no aquí al país. Eso es importante reiterarlo. Una visita una visita académica se llama, en donde el relator llega a hablar de un tema en específico. Y el tema en específico en el cual iría a hablar el relator es sobre el impacto que va a generar el proyecto minero Cerro Blanco en la población indígena Chortiz, que es la que se ubica en la zona de fronteriza con El Salvador. Estamos hablando de Olopa y Quesaltepec, que básicamente que son municipios de Guatemala. Pero esa visita, y este es el otro gran acuerdo que estamos ahorita en función de concretarlo, estamos en una comunicación constante con la oficina de la Relatoría en Guatemala, que está en Chimaltenango, es hacer una investigación sobre el impacto de la minería transfronteriza en los pueblos indígenas, porque necesitamos tener la evidencia, explicarnos mejor cómo los escenarios de impacto y todo. Entonces, eso son como aspectos bien fundamentales, sobre todo en una zona en donde poca gestión de la información se ha hecho. Incluso no hay un monitoreo constante sobre la calidad de agua, en este caso, digamos, del río Stúa, del lago de Huija y toda la red hidrográfica que que hay ahí, y que le ponen nombre y apellido a las amenazas, ¿verdad? Sabemos que el proyecto minero Cerro Blanco va a contaminar de cianuro, pero necesitamos saber qué cantidades, cómo se está o si ya lo están haciendo. Yo no sé si estoy equivocada, pero entiendo que la misma empresa minera generó un estudio respecto a esto y que decía que no había ningún riesgo, que todo estaba controlado, que el agua no estaba contaminada, etcétera. ¿Es cierto eso? El estudio de impacto ambiental plantea que se van a vertir 8 toneladas de cianuro, y es la oficialidad de tanto del gobierno como de la empresa. O sea, y allí están los datos, son 8 toneladas diarias de cianuro. Pero ellos dicen que no va a afectar. Durante el periodo que va a durar la empresa, ¿cómo no va a afectar? O sea, es ilógico, no es de sentido común decir que, claro, acuérdese que la empresa tiene que justificar su actividad económica, y para ello tiene que denegar cualquier afectación a las aguas, al medio ambiente, al suelo, al aire. Pero si nos vamos a otros antecedentes de la misma minería fronteriza, nos damos cuenta que en efecto sí va a haber una afectación, y grave. Pero en ese sentido, digamos, el estudio o la visita de este relator vendría como a dar digamos, un estudio alternativo o una visión alternativa. Correcto, de esto que estamos... Correcto. Si no hubiera afectación, ¿por qué entonces no se hacen públicos, o por qué hay una negación sistemática a la información? La interpelación de la cual estábamos hablando, que es otro de los grandes acuerdos con los diputados, es por qué se le niega la información a la gente. ¿Por qué? ¿Dónde están los estudios de actualización del estudio, valga la redundancia, de impacto ambiental? Si es un proyecto que no va a generar ninguna afectación, ¿por qué la gente lo rechaza? ¿Por qué están preocupados los ganaderos? ¿Por qué los agricultores están preocupados? Es decir, y aquí estamos hablando de una preocupación generalizada en el municipio donde se va a desarrollar.
¿Por qué la gente no sabe cómo va a operar el proyecto? ¿Por qué se esconde la información? ¿Por qué no permiten que lleguen medios de comunicación? Es decir, cuando se esconde algo es porque las cosas no andan muy bien, ¿verdad? Pero volviendo a los acuerdos, también hemos, digamos, fortalecido la relación con las comunidades que viven en el entorno de este proyecto, tanto de El Salvador como de Guatemala. Estamos promoviendo los encuentros comunitarios donde se transfiere bastante información, conocimiento, experiencia, etcétera. Y además vamos a hacerle una visita a Monseñor Bernabé, que es el obispo de esa zona fronteriza de Guatemala, una persona muy sensible al tema de medio ambiente, que está muy enterado, y además es uno de los que dentro de la REMAN plantea la preocupación sobre este proyecto. Y la idea es vincular de una manera más efectiva el trabajo pastoral con las preocupaciones de las ADESCOS, que allá se llaman COCODES, pero digamos de la organización comunitaria. A nosotros nos agrada muchísimo que a través de los partidos políticos de Guatemala con quienes nos reunimos, vamos a aprovechar la cumbre de presidentes que se va a dar en diciembre en República Dominicana, y a través de una gestión que se está haciendo con el gobierno de Honduras, a través de la presidenta Xiomara Castro, en la cumbre de presidentes se le ha solicitado a la presidenta de Honduras que genere un espacio para hablar sobre la importancia de que los gobiernos puedan entenderse a través de un tratado para evitar proyectos nocivos para los tres países. Estamos hablando fundamentalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, porque son los que comparten estas amenazas y, digamos, están como las condiciones para propiciar un diálogo entre los gobiernos. Pero nos complace mucho que a través de la red Capítulo Honduras se pueda estar haciendo esta gestión con la presidenta Xiomara Castro, que no sería la primera vez. Ya hace un año se estuvo reunidos con el ministro de Medio Ambiente de Honduras, con la bancada del partido oficial de Honduras y con la bancada del Parlamento Centroamericano de Honduras, y a través de los diputados de Honduras se le dio a la REDCAT un espacio dentro del Parlacen que se llama cortesía de sala para exponer estos temas como el Tratado sobre Aguas Transfronterizas. Nosotros lo que tenemos es una propuesta. Esta propuesta puede ser retomada, modificada a bien, para que sea como el inicio de un diálogo que se puede dar a muy alto nivel para que no se repitan este tipo de proyectos que amenazan contra la vida, ¿verdad? Sin duda. Y los gobiernos tienen un rol fundamental en todo eso. Por supuesto, ¿verdad? Esperamos que tanto los gobiernos de Guatemala, Honduras y por supuesto el de El Salvador muestren disponibilidad para poner en orden este tema que ha sido olvidado, digamos, descuidado a lo mejor por todos los gobiernos involucrados. Nadie le ha dado como importancia a este aspecto, quizás priorizando, pienso yo, ¿verdad?, las actividades económicas, que generalmente así sucede, se le da prioridad a las actividades económicas porque se habla de que se generan empleos, porque se habla de esto, de lo otro. Sin embargo, aunque nadie, la Iglesia al menos así lo argumenta siempre, nadie se opone a las actividades económicas, pero sí en qué forma se realizan, en el sentido de que su impacto no sea nocivo
para la vida, llámese ser humano, llámese pez, llámese tortuga, llámese árbol, como se llame esa vida, la iglesia promueve que se defienda y que se cuide esa vida. Guillermo, el tiempo ya se nos acabó, pero muchísimas gracias. Esperamos que nuestros teleaudientes queden bien informados en este tema. Muchas gracias, Ilse, y nuevamente un saludo a los amigos y amigas que nos ven. Muchísimas gracias a usted también, que ha tenido la gentileza de permanecer en nuestra sintonía. Le deseamos lo mejor.